El hombre y el nuevo nacimiento. Entendiendo que cuando estamos hablando del hombre es incluyendo a la mujer. Cuando alguien conoce a Jesús como Señor y Salvador personal, viene a ser un hijo de Dios o una hija de Dios, lavado o lavada con su sangre, y que si muere, irá directamente al paraíso. Este hecho no significa que el creyente ya sea totalmente libre y que todos sus problemas se hayan terminado. Hay creyentes que tienen muchas ataduras del pasado, tales como heridas, amarguras y complejos. La primera pregunta que viene a la mente es, ¿por qué si somos creyentes aún arrastramos con cosas del pasado? La razón es que lo que nació de nuevo fue el espíritu del hombre. En el momento en que se acepta a Jesús, de inmediato el espíritu del hombre queda santificado. Pero nuestra alma tiene que ser renovada, tiene que ser procesada. Por tanto, es en esta área donde necesitamos ¿qué? Liberación y sanidad interior en el alma. ¿Cuál es el proceso entonces a seguir? El proceso consiste en exteriorizar situaciones en donde se deben de confesar pecados personales y de nuestros antepasados, renunciar y romper los poderes ocultos y reafirmar la fe en Dios y en su poder para liberarnos. En este proceso se reclama la restauración del alma, la sanidad espiritual, el bienestar y la paz interna. En muchos casos, la sanidad de los padecimientos físicos que se originan en el espíritu son también sanados. La tricotomía del hombre, ¿en qué consiste? En que el hombre es un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo físico. Cada una de estas partes tiene divisiones, las cuales vamos a estudiar con mucho cuidado. El espíritu del hombre, ¿en qué consiste? El hombre interior es la parte intermedia o es la parte más bien inmaterial o invisible del ser humano. Y es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de comunicarse con Dios y que a su vez se divide en tres partes o la conforma tres partes. El espíritu del hombre está conformado por comunión, intuición y conciencia. Por eso ahí en Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. En cuanto al espíritu, en cuanto aquí dentro del espíritu, hablando de la comunión, podemos decir que es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos relación íntima con Él, pero también es la forma por el cual podemos comunicarnos con el otro, con el prójimo. La intuición es el testimonio interno por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. En Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora bien, hablando de la conciencia, decimos que es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente.
En Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En cuanto al alma, ¿qué podemos decir del alma? Entonces, volviéndonos de nuevo, repitiendo y repasando antes de hablar del alma, decimos que el espíritu del hombre queda santificado inmediatamente cuando éste acepta la salvación en Cristo Jesús. Acepta la oferta que Jesucristo da para salvarle. Esa oferta de las buenas nuevas de salvación. Y que el espíritu del hombre lo conforma la comunión, la intuición y la conciencia. Comunión es el medio por el cual se comunica y se desarrolla una intimidad con Dios. Es la forma de comunicarnos o conectarnos con Dios. Que la intuición tiene que ver cuando somos guiados por el Espíritu Santo, donde nos enseña de cómo conectarnos, es donde se tiene el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Y que la conciencia es cuando se puede distinguir entre el bien y el mal. El alma también es una parte esencial del hombre y es el asiento donde está la voluntad, las emociones y la mente. En otras palabras, el alma la conforma la mente, la voluntad y las emociones. Y más adelante vamos a estudiar detalladamente y darles a conocer detalladamente lo que tiene que ver con la voluntad, las emociones y la mente, pero antes es necesario conocer a fondo cómo opera nuestra alma. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Cuando nacemos de nuevo, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Somos hijos de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero nuestra alma no es todavía procesada, sino que entra en un proceso. Nuestra alma necesita ser renovada y transformada desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entra el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Para qué? Para llevar a cabo la renovación y la transformación del alma. En Romanos 12, capítulo 12, versículo del 1 al 3 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que penséis de sí con cordura, conforme a la medida de fe en Dios, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por esa razón, amigos, hermanos y ministros, hay muchos creyentes que todavía tienen heridas emocionales, malos pensamientos y deseos de no hacer la voluntad de Dios. Esta última viene siendo rebeldía, donde no se hace la voluntad de Dios. Muchas personas se confunden porque no saben con certeza si han nacido de nuevo, porque aún arrastran cosas del pasado que no han podido vencer. Realmente lo que necesitan es renovar su alma y esto se logra a través de la palabra de Dios. La sanidad interior y la liberación forman parte de esa renovación. La mayor parte de los problemas de un creyente están en su alma, es decir, en su voluntad, en sus emociones y en su mente. Cuando estamos hablando del nuevo nacimiento,
Aquí Juan capítulo 3, versículo del 3 al 7, cuando dice, le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién le respondió? A Nicodemo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay creyentes, amigos, hermanos y ministros que no han entendido lo que es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña que cuando un cristiano recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo, ya repetí. O sea que su espíritu entra en un suceso. Acontece un suceso cuando el espíritu del hombre es renovado. Pero el alma, la palabra de Dios enseña que el espíritu y el alma son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando el hombre nace de nuevo, el espíritu de inmediato es santificado, pero el alma comienza a ser renovado. Entonces, en el alma, ¿qué ocurre en el momento en que aceptan a Jesús como Señor y Salvador? Desde ese momento, en el alma ocurre un proceso. ¿Por qué? Porque necesita ser renovado y transformada su alma. ¿Ve? En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Pues nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios. Nos permite conocerlo a Él y su voluntad. Según Colosenses 1:9, cuando dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Que también nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. Según Juan capítulo 4, versículo 23, que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque significa que lo contrario a verdadero es que falsos adoradores. Y aquí habla de que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, los verdaderos adoradores. En conclusión, podríamos decir que hay muchos creyentes que tienen que pasar por ese proceso con la profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Jesucristo en la cruz fue más que suficiente. ¿Para qué? Para libertarlos y sanarlos de toda herida del pasado. Amén. Bendiciones, bendiciones.